que estuviera enferma, si fuera una simple gripa, le tocaba muchas veces decir, bueno, pues madre, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a apelar a que tengo que velar por el bien de todos, o simplemente yo lo que voy a hacer es, como yo necesito el dinero, como no puedo de pronto prescindir de un auxilio de transporte, un auxilio de rodamiento, etcétera, entonces voy a asistir al trabajo, voy a asistir a mi puesto de trabajo y puedo estar contagiando a muchas personas. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, hablábamos, profe, sobre el documento que usted dejó del egoísmo, de que prácticamente es muy difícil que el ser humano actúe en algo sin que de alguna manera u otra, intrínsecamente o de una manera indirecta, no lo mueva el propio autointerés. Valga la redundancia, el autointerés es una cosa que está presente prácticamente en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, el autointerés está por ahí metido. Muchas veces el autointerés no quiere decir, no, es que yo lo hago por, por mi ego, o lo quiero hacer es por mi propio beneficio. Muchas veces, algo me pareció muy curioso el documento del tema de cuando uno tenía compasión por alguien, que muchas veces esa compasión uno la tiene por alguna persona, uno siempre cree o quisiera tenerlo de una manera altruista, ¿cierto? Sin esperar nada a cambio, pero obviamente si la sociedad, si uno le hace un bien a la sociedad y la sociedad le hace un mal a uno, ese bien no se le retribuye a uno, yo creo que inequívocamente uno pensaría en algún momento, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí si yo tengo una manera, de alguna manera, un comportamiento adecuado con la sociedad, ¿cierto? Entonces, eso es algo que me pareció muy revelador del documento, profe, de cómo el autointerés, pues, el autointerés, o de cierta forma un egoísmo así sea disimulado, o el beneficio propio nos mueve tanto, profe. Así que Sí. nosotros queramos de alguna manera actuar de una manera altruista, o actuar por el bien de la sociedad, ¿hay alguna cosa, algún matiz, eh, alguna cosa que evidencia ese autointerés que nosotros muchas veces nos guía? Eh, Pongamos este ejemplo. Un misionero se va y se interna en las profundidades de la selva a ayudarle a una comunidad. A, ¿Dónde ve usted ahí el interés personal? Alguien quien quiera. Profe, Dilo, Diego. ¿Es altruista ese hombre? profe, sí, yo pienso que el man se tira su aventura, digámoslo, en ese dilema de conseguir el interés, pero para él, no para los demás, porque él va a llevar es un conocimiento, pero el conocimiento él ya lo tiene. Entonces va a tratar de cambiar o hacer una ideación a los demás que no, que no sabe si la van a aceptar. Entonces, en este la traigo a este tiempo de pandemia, que nosotros lo que hacemos es como tratar de cuidarnos nosotros mismos, y eso se forma el egoísmo. No es que yo no puedo salir, o no vengas a mi casa porque me vas a contagiar. Entonces me estoy, digámoslo, me estoy autocuidando, pero me estoy volviendo egoísta en compartir con las personas que en realidad quieren estar conmigo. ¿Qué dice Claudia? Por ejemplo, a Teresa de Calcuta lo asistía un interés siempre el otro, o tenía algo tan íntimo que era lo que le movía, que es lo que dicen los egoístas éticos. Profe, pues yo creo que sí, bueno, cierta parte está bien, quería ayudar a los demás, pero también en el interés propio, en la parte de que ella
pues le gustaba ser admirada, podríamos decir, o por ejemplo también eso conlleva a una experiencia que ella quería tener. Está pensando más en el adquirir conocimiento de ella sobre la experiencia de ayudar a los demás, más que en sí en la ayuda a los demás. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, está bien, mucha gente hace las cosas por ayudar a los demás, pero no todo el ayudar a los demás quiere decir que no va a tener como algo propio para uno, porque uno siempre tiene, así sea un interés menor, pero siempre hay un interés o siempre termina uno ganando algo. Entonces, y yo creo que esa es la naturaleza del ser humano, el que siempre busque ganar algo de cualquier situación, ya sea la experiencia, el conocimiento o lo que sea. O sea, uno siempre hace algo ganando algo para uno. Por ejemplo, por ejemplo, ganar Claudia Marcela la santidad. Ella piensa que ganaba la santidad, o en el caso de aquí de la colombiana, la monja, ¿cómo es que llama? ¿La santa qué? La de Jericó. Sí, que se va a cuidar a los indios de David y para monte adentro, pero porque estaba llevada, Laura Montoya, arrobada, estaba poseída por un misticismo. ¿De quién era el misticismo? De ella. ¿Dónde habitaba el misticismo? En su ego, en su interior, ¿cierto? Por eso es la lucha a veces que existe también entre Occidente y Oriente, que el monje oriental dice que renuncia al ego, pero entonces renuncia al ego y es que no se entrega a los demás tampoco. Se entrega a sí mismo. Es un amor a sí mismo, es como un onanismo. En ese sentido, entonces, ¿cómo cambiar la ética, ese asunto de la ética individual, por otras expresiones que puedan ser, digo yo, se las dejo ahí, más prácticas, más vivenciales, es más productivas? Y ese podría ser una categoría que está en la Constitución y se llama el ser solidario. La solidaridad como esa ética, como ese, no hablemos de valores, hablemos de solidaridad, hablemos de una cosa, de que tenemos que ayudarnos todos, de que este carro lo tenemos que empujar todos, no hablemos de por allá de abstracciones metafísicas, no, hablemos de concreciones. El país es una empresa y todos tenemos que madrugar y camellar. Eso ya es es aterrizar algo, ¿cierto? Si usted ve a alguien que se está boqueando, no se ponga a pensar en valores, piense en ayudarle a eso, ni porque le van a dar un premio, ni porque se va a ganar el cielo, ni por nada, porque ese otro al que usted le está ayudando es un otro, es un usted con otro rostro, hablando en el término de Levinas, es un usted hablando desde la otredad, ¿cierto? Entonces, usted le ayuda al otro porque en el otro reposa algo suyo, la dignidad humana. ¿Y qué tal que usted, cuando usted no ayude a otro, la casa del vecino incendiándose y usted pasó de largo, de pronto con el carro, con un buen extintor, y usted, ¿qué va a pensar después de usted mismo? O si lo analizamos a usted, ¿qué va a pensar? Que usted no tenía ni sentido de lo que era el dolor humano, no tiene sentido de la dignidad humana, no tiene sentido del otro, de la solidaridad. Bueno, ¿cierto? Pero ya son criterios más aterrizados. Y digo esto, muchachos, porque a veces pensamos en todas estas categorías, por ejemplo, la categoría de justicia que aprenden ustedes en derecho, que aprendimos todos en derecho, Justiniano, y de ahí para adelante, o la justicia desde el Código de Hammurabi.
desde la ley de Moisés o las 7, la ley de las 7 tablas, ¿cierto? Bueno, y eso se nos vuelve un galimatías y un poco de libros y un poco de elucubraciones teoréticas que no logramos agarrar. Y cuando usted va a ver que alguien cogió a palo a otro, ahí sí está el concepto de justicia. Cuando usted vio que el Estado no dejó que la viejita vendiera sus naranjas, sus jugos de naranjas por la mañana a los taxistas, que porque ella no cumplía las normas higiénicas. Y usted que es abogado, y usted, ¿qué hace con todos esos conceptos de justicia que vio en los libros? ¿Qué hace cuando está ahí el hecho? En tantas ocasiones, ¿cierto? Entonces, no convertir el discurso ético en un discurso inasible, inagarrable e inabarcable, sino en algo tangible, cercano a nuestra vida, a nuestra existencia humana, sin mucho discurso, sin mucha carreta. Seamos con el otro. ¿Qué decía de la cortina? Ustedes que la oyeron, ¿qué decía? Tener esa conciencia moral. Esa conciencia moral que le despierta a usted un sentido por lo justo. Pero el que no tiene conciencia moral, eso se está cogiendo a todos los indígenas y los que maten a esa gente, que maten al otro, lo que pase en Lagos, o lo que pase en Surinam, o lo que esté pasando en Camboya o en la Patagonia, en cualquier rincón del universo, no le importa. Y no le importa, venimos a una cosa que es concreta, es porque también hace parte de un Estado que lo ha hecho inculto. ¿Y cómo lo hace inculto? Negando la información, como hace RCN y Caracol, que le niegan información a la gente. Y dedican todo su espacio televisivo, que es un espacio público, claro, como ellos son dueños privados del espacio electromagnético, lo alquilaron para ellos, le llenan a la gente la cabeza de bobadas y no le dan un sentido, por ejemplo, de ser usted un individuo global, de la aldea global, de ser un ciudadano del mundo. Para usted no existe más, sino un minúsculo universo que ellos le muestran. Y eso se llama política de Estado. Y ese hombre, ¿qué conciencia del mundo va a tener si no sabe la importancia que tiene un desierto, un lago, la importancia que tiene una selva? No, él se cree que Antioquia es el centro nodal del universo y que el antioqueño es el único ser que existe. De los demás se burla. Los demás son unos cretinos, unos estúpidos. Es más, es que los peruanos y los ecuatorianos son unos indiecitos. Y así por el estilo, y así por el estilo. Entonces, ese individuo también, miren que hay políticas públicas desde el Estado que hacen que ese individuo que debería tener una conciencia ética no la tenga. No tiene conciencia ética porque no tiene por qué tenerla. Está en un mundo, está arrinconado en un mundo como los hombres de la caverna de Platón, que ustedes leyeron en primer año, en primer semestre. Esos hombres de la caverna de Platón, para ellos el mundo era ese, ni culparlos, ni culparlos. Y tienen que ver los estados con eso, las políticas de Estado y los gobiernos. No confundamos Estado con gobierno, como es una senadora que es hasta abogada ella. Políticas de Estado para que el ciudadano sea menos ciudadano y no alcance a tener eso que les digo, esa conciencia ética. Entonces, cuando usted no tiene una conciencia ética, está enfrentando el mundo en su hostilidad, en una soledad tan tremenda. Usted no tiene que verse
no tienen a quién acudir. Como dicen, usted no tiene un pañito de lágrimas. Usted está solo en el mundo. Terrible, ¿no? Y antropológicamente no podemos estar solos, sino con el otro. El otro nos da la razón de ser. No es una diatriba contra los estados. Es un llamado de atención para que nosotros, en la medida que pongamos, hacer el mundo más nuestro, acercarlo más nuestro, informándonos bien, dudando de lo que nos dicen, de lo que nos entregan como información. Señores, no conocemos ni nuestra ciudad dividida en 16 comunas, 290 barrios habrán en Medellín. No conocemos nuestro departamento con 125 municipios. Vayan, pregúntele a un muchacho. Y entonces un muchacho que no sabe dónde está y qué significa el mundo, no sabe que el agua que toma en Medellín viene de unos municipios lejos, de otros municipios, de otras circunscripciones, como se dice. Si un muchacho no sabe que aquí hay 32 departamentos y cada uno tiene unas especificidades, tiene una significación histórica, geográfica, social, entonces así es muy difícil hacer que ese muchacho sea un ciudadano del universo, con un pensamiento global y con una ética, con una sensibilidad ética también global. Le alcanza de pronto a sentir lo que pasa ahí en su pequeño y mezquino entorno. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Sí, dímelo.